Programa 2. Termodinámica. Definir conceptos básicos relacionados con el calor y la temperatura, así como sus unidades de medida. Me encanta ir de campamento, pero esta vez estuvo muy cansado. Lo sé. Y yo con tanto calor, siento que me derrito. Te he dicho que no seas exagerado. Te lo he dicho 2 millones de veces, que no seas exagerado. ¡Qué paradoja! Me refresco con el aire que genero con el trabajo de este abanico del cuerpo humano. Esto sí que es energía. Pero X, soy chavo. Aunque fíjate, agarro y me abanico. Porque tengo calor y me lo quiero quitar, pero vuelvo a tener calor porque me sigo abanicando. Entonces, si quiero quitarme este calor y no puedo quitarlo. La energía se transforma. Y algo que no estás tomando en cuenta es que generas mucha energía al cargar todos tus cachivaches. Ay, yo no sé por qué llevas tantas cosas cuando vamos de campamento. ¿Cachivaches le dices a mi consola de última generación? Y además es portátil. Tranquila, mi vida. Ella no quiso decir eso. No pasa nada. Además, yo no le veo el chiste a estar divagando ahí en el bosque, contemplándolo por horas. No estaba sentada contemplando el bosque por 3 horas. Estaba meditando acerca de los misterios del frío y del calor. En realidad, el concepto de frío no tiene nada que ver con la física. Pero el de calor, sí. Los cuerpos con mayor temperatura le transmiten su energía a los cuerpos con menor temperatura. Así es como se enfrían. Pero no quiere decir que un cuerpo frío no tenga energía. Bueno, a menos que esté a menos 273 grados centígrados. Pero ese no es el caso. En realidad lo que tú estabas experimentando y meditando, según tú, era la diferencia de la percepción en la temperatura de los cuerpos. Por cierto, te tengo que enseñar algo. ¿Qué? Me acuerdo que lo vi cuando estabas divagando en el bosque. Ya te dije que no estaba divagando en el bosque. Mira, aquí está. Ay, espero que no sea otros de tus videos así. ¿Sí? No. Durante muchos siglos, el calor se imaginaba como un tipo de fluido, que al ser añadido a un cuerpo, este se calentaba y al ser sustraído, el mismo cuerpo se enfriaba. Esta explicación se conocía como la teoría del calórico. No fue sino hasta el siglo XIX cuando se llegó a la conclusión de que el calor no es más que otra forma de la energía, que se manifiesta cuando los cuerpos con el mayor movimiento desordenado e irregular de sus moléculas transfieren esta energía a otros con menor energía. El calor no lo poseen los cuerpos, solo transfieren esta energía que proviene de su energía interna, es decir, de la suma de la energía potencial y cinética de todas sus moléculas. La transferencia de energía depende de la masa y de la naturaleza de los objetos, ya que tienen cierta capacidad calorífica. El calor se mide en unidades de energía, joules, calorías o kilocalorías. Por otro lado, la temperatura es una magnitud diferente al calor, porque no es energía ni depende de la cantidad de materia ni tampoco del tipo de material. La temperatura mide el promedio de la energía cinética de las moléculas, ya que no se puede medir la energía de cada una. Se puede interpretar como una medida del promedio de la energía interna de un sistema termodinámico. Esta medida se expresa en grados de diferentes escalas termométricas, como los grados Celsius y Fahrenheit. La temperatura medida en la escala de un termómetro puede ser muy diferente a la sensación térmica. La sensación térmica es el resultado de la percepción de nuestro sentido del tacto y no es una medida muy exacta. Lo que detecta nuestro cuerpo no es la temperatura, sino pérdidas o ganancias de calor. Por eso sentimos frío y calor. La misma temperatura ambiental puede generar la sensación de frío en una persona y en otra no. Para obtener resultados más precisos, nos apoyamos en la termometría. La termometría es la encargada de medir la temperatura y para ello se utiliza un termómetro, que basa su funcionamiento en cambios en las propiedades de la materia asociadas con la energía que poseen. Por ejemplo, algunos cuerpos aumentan su volumen con facilidad al calentarse, es decir, se dilatan. Existen otras propiedades que son aprovechadas por la termometría, por ejemplo, la resistencia eléctrica de un metal o la presión de un gas.
El termómetro nos ayuda a determinar la temperatura de cuerpos o sistemas. Cuando el mercurio de un termómetro deja de dilatarse o contraerse al hacer contacto con otro cuerpo, ese es el momento de hacer la lectura. Esta estabilización del mercurio se debe a que el termómetro y el cuerpo que se mide ha entrado en equilibrio térmico. Ya no hay transferencia de calor, sino una medida promedio de la energía cinética de ambos sistemas. Los científicos han creado diferentes escalas termométricas y se puede determinar la equivalencia entre ellas. Esto del calor y la medida de la temperatura me tienen muy intrigada. Sí, ya me di cuenta. De hecho, he estado investigando mucho sobre los científicos que dieron su vida a las grandes interrogantes del calor. El término científico exacto sería las grandes incógnitas de la termodinámica. Sí, ya lo sé. ¿Sabías que el vocablo termodinámica viene de las voces griegas termo, que significa calor, y dynamis, que significa fuerza o movimiento? Tomás. Además, es la rama de la física que estudia ¡Tomás! y describe... ¿Qué? Te estaba contando que he estado investigando mucho sobre la historia de la termodinámica. Pues está bien, no hay problema. Sigue con tu tema. Yo te escucho. La energía térmica es la energía relacionada con el movimiento aleatorio de los átomos y las moléculas. Cuando fluye calor a una sustancia, en la mayoría de los casos Herón de Alejandría se dio cuenta que podría producirse movimiento a partir del calor y fue el primero que construyó una máquina de vapor. Pasaron muchos siglos hasta que a mediados del siglo XVII se dan inicio los estudios de la termodinámica. Gracias a las investigaciones previas de Otto von Guericke, Robert Hooke y Robert Boyle, construyeron una bomba de vacío con la que pudieron observar correlaciones importantes entre la presión, el volumen y la temperatura de la materia. Debido a estas observaciones, se pudo constatar que para un gas a temperatura constante, la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Este es el enunciado de la ley de Boyle. Algunos años después, en Francia, Denis Papin construyó un digestor de vapor. A finales de este mismo siglo y basándose en los diseños de Papin, Thomas Savery construyó el primer motor térmico. Para el siglo XVIII, en la Universidad de Glasgow, Escocia, Joseph Black desarrolló los conceptos de la capacidad calórica y el calor latente. Su pupilo James Watt, durante las pruebas realizadas a la máquina de vapor, ideó el condensador externo. También durante el siglo XVIII, Benjamin Thompson demostró que el trabajo mecánico se convierte en calor. Durante las primeras décadas del siglo XIX, Sadi Carnot, mejor conocido como el padre de la termodinámica, publicó sus reflexiones sobre la energía motriz de fuego y diseñó lo que se conoce como la máquina de Carnot, una máquina térmica de ciclo infinito que transforma el calor en trabajo mecánico mediante el enfriamiento y calentamiento de un gas ideal. Los trabajos de Carnot sentaron la base para que, a mediados de siglo, se plantearan las dos primeras leyes de la termodinámica. El primer libro sobre la materia fue escrito por William Rankine y fue publicado en 1859. Y después de tantos siglos, aquí estamos haciéndonos las mismas interrogantes que nuestros predecesores. Tomás. Tomás. ¡Tomás! ¡Señor, sí, señor! Sadi Carnot, el padre de la termodinámica, nació el 1 de junio de 1796. ¿Ya ves cómo sí te puse atención? Lo que tú digas. ¿Sabes qué es lo que más me interesa? ¿Ahora qué? Como el calor, o lo que es lo mismo, el proceso de transferencia de energía entre dos sistemas que influye directamente en el estado de la materia. ¡Qué impresionante! ¿Cómo interactúa el universo? Sí, la transferencia de energía del fuego al recipiente y del recipiente al agua. Conforme pasa el tiempo, el movimiento de las partículas se hace cada vez más rápido.
¡Qué fabuloso! Lo sé, y para comprobarlo, solo necesitamos un experimento básico. ¡Al laboratorio! Ya estamos en el laboratorio. ¡Tatán! Al comunicar energía a una sustancia, las moléculas que la conforman comienzan a vibrar y luego a desplazarse con mayor velocidad. Esto explica los cambios de estado de la materia. Mientras la energía cinética de las partículas que constituyen un cuerpo aumenta y su movilidad se hace mayor, se produce un incremento en el tamaño de dicho cuerpo. A este fenómeno se le conoce como dilatación. Y dicho de otra manera, es el aumento de dimensiones que sufre un cuerpo por el aumento de la temperatura. Existen 3 diferentes tipos de dilatación. Y aunque todas implican aumento de volumen, su manifestación visible las clasifica de 3 formas. La dilatación lineal sucede cuando el cuerpo aumenta más en su longitud. La dilatación superficial es el aumento bidimensional, es decir, crece el área del cuerpo. Y por último tenemos la dilatación volumétrica, la cual significa el aumento del cuerpo en 3 dimensiones. Cabe mencionar que la dilatación es directamente proporcional a la temperatura, al volumen inicial del cuerpo y depende especialmente del material en cuestión. Cada material tiene una capacidad distinta de transferir la energía. La dependencia del material radica en que las partículas de diferentes cuerpos trabajan de manera distinta. Es decir, si en lugar de una barra de hierro tenemos una barra de latón, la dilatación de esta última será mayor. Mira, aquí estaban. Aunque no siempre es perceptible por los sentidos, los cuerpos se dilatan. Esto porque les aplicamos calor. Así que quiere decir que se expanden. Ahora te voy a demostrar cómo es que pasa esto. Chícate. Vamos a agarrar un palito de cobre. Ya previamente le dibujamos en la hoja de papel para poderlo medir después de calentarlo. Y ahora vamos a prender el mechero. ¿Me lo puedes agarrar? Ahora sí. Si te das cuenta, las pinzas son de metal y tienen un mango de plástico. Esto es porque el metal es conductor del calor. Ahora lo seguimos calentando un poquito más. Por todas partes. Si te das cuenta, no lo caliento en la parte del medio de la flama, ya que la parte azul es más caliente y la parte amarilla o roja que llegues a ver no lo es tanto. Y ahí está. Se hizo más grande. Eso me recuerda a un experimento que vimos en la escuela. ¿Ah, sí? ¿Y cómo es? Muy sencillo. Creo que aquí tenemos todo lo necesario. Listo. Vamos a necesitar un trozo de papel aluminio, un trozo de papel común, pinzas de madera, pegamento y una vela de llama pequeña. Pero está mi mechero y es potente, ¿por qué no? No, necesitamos una transmisión moderada de calor, ya que el mechero es muy intenso. Ah, ok, está bien. ¿Y ahora? Bien, ahora que tenemos todo lo necesario, lo primero que vamos a hacer es demostrar que si pasas el papel aluminio sobre la llama, aparentemente no sucede nada. ¿De veras? Ahora verás. ¿Lo ves?
Sí, esto sucede porque la dilatación no la alcanzamos a percibir nosotros. Exactamente. Ahora vamos a pegar un trozo de papel común por uno de los lados del aluminio. Como puedes ver. Y ahora lo vamos a pasar sobre la flama. ¡Wow, María! ¡Está increíble! Ahora vemos cómo realmente sucede la dilatación. ¡Wow! Ahora podemos comparar diferentes sustancias y ver cómo de diferente manera se dilatan. Claro, por supuesto, ya que el aluminio se dilata más rápido que el papel común. Se me está ocurriendo una idea. ¿Qué? ¿Qué? La transmisión de calor. La manera de transferir... ¡Oye, eso está genial! A ver. Órale. La transferencia de calor es el paso de energía térmica desde un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor, nunca de manera invertida. Esta transferencia de energía térmica tampoco puede ser detenida, solo puede hacerse más lenta. Existen 3 diferentes mecanismos de transferencia del calor. El primer mecanismo es la conducción, y sucede cuando existe contacto directo entre 2 cuerpos, generalmente entre 2 sólidos o un sólido y un líquido. En los sólidos, la agitación molecular se transfiere de una molécula a otra, sin intercambio de materia, y así el calor pasa sucesivamente de un punto a otro, en un efecto dominó. El segundo mecanismo es la convección, que se caracteriza por la formación de corrientes en los fluidos debido al movimiento de las moléculas, pues tienen mayor energía cinética. Estas corrientes pueden verse a simple vista. Un gran ejemplo de la transmisión por convección son los aspectos meteorológicos, en donde las corrientes convectivas del aire suben y bajan y son responsables del clima. El último mecanismo de transferencia es la radiación, y cabe destacar que este proceso ha sido estudiado con gran atención por ser uno de los más complejos fenómenos físicos. La radiación térmica depende de la naturaleza del cuerpo radiante. Al igual que la luz, el calor forma parte del espectro electromagnético y puede transferirse en el vacío, sin necesidad de hacer contacto con la materia. Los rayos del sol atraviesan el espacio en 8 minutos y nos transfieren su energía sin necesidad de tocarnos. La velocidad de radiación es proporcional a la cuarta potencia de la temperatura del cuerpo radiante. Si se duplica la temperatura absoluta de la superficie del cuerpo, la rapidez con que se emite la radiación aumenta 16 veces. Y pensar que todo esto se puede resumir en 4 simples principios que guardan los secretos del universo. ¡Las leyes de la termodinámica! Vente, vamos a buscar más experimentos. Las 4 leyes, o principios de la termodinámica, describen el comportamiento del calor en cualquier situación y en todos sus modos de transferencia. El principio 0 establece la existencia de la temperatura empírica, la cual es común para todos los cuerpos que se encuentren en equilibrio térmico. De manera más general, esto quiere decir que si entran en contacto 2 cuerpos con temperaturas diferentes, los 2 igualarán su temperatura. La primera ley de la termodinámica, conocida también como el principio de conservación de la energía, dice que si se realiza trabajo sobre un sistema o este intercambia calor con otro, la energía interna del sistema cambiará, pero no desaparece. En otras palabras, establece que la energía no puede crearse ni destruirse, solo se puede transformar. El segundo principio de la termodinámica establece la dirección en que debe transferirse el calor y lo irreversible de este proceso. También se conoce como entropía. De manera más sencilla, si 2 sistemas con temperaturas diferentes entran en contacto, el calor se transferirá hasta alcanzar un equilibrio del sistema más caliente al más frío y no viceversa. El tercer y último principio de la termodinámica nos da un punto de referencia para determinar la entropía, es decir, que no toda la energía produce trabajo y que los procesos termodinámicos son irreversibles. La entropía de una sustancia pura es nula en el cero absoluto.
es decir, a menos 273 grados Celsius, que equivale a 0 grados Kelvin. Esta ley también nos dice que es imposible alcanzar dicha temperatura, por lo que todos los objetos de nuestro universo tienen una temperatura superior al cero absoluto.